Bienvenidos, gracias por estar con nosotros una vez más. Especial, programa especial, especialísimo. ¿Saben qué? Me estaba acordando recién, ustedes vieron que me pescaban como distraídos, me estaba acordando de hace un año atrás. Hace un año atrás me tocaba la cobertura por Todo Noticias de lo que iba a ser una sorpresa. No era que algunos no dijeran que Donald Trump podía ser presidente de los Estados Unidos, pero una sorpresa. Y nosotros estábamos cubriendo el centro donde estaban los demócratas, donde estaban concentrados los demócratas, preocupados por su rival, pero muy confiados en que finalmente la señora Hillary Clinton iba a ser la que se quedara con la presidencia. Bueno, esto es historia antigua. Era una noche fría en donde se habían puesto mucho más estrictas las medidas de seguridad, donde había un triple cordón y en donde estábamos esperando casi en el minuto a minuto cómo evolucionaban las cifras. Empezábamos a ver salir tímidamente las primeras caras del centro de los demócratas. Eran caras desencajadas, absolutamente desencajadas. Porque las cifras en la mayoría de los lugares eran positivas para Hillary Clinton. Pero en los lugares críticos donde se podía ganar la elección no era así. Y tuvimos la primera certeza de que Donald Trump tenía una amplia posibilidad de ser presidente cuando los mercados empezaron a funcionar de otra manera. Ese era el punto de quiebre. Los mercados habían dicho algo que iba a pasar al día siguiente. Donald Trump se convertía en presidente. Ahí va. I, Donald John Trump, do solemnly swear. Preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. the Constitution of the United States. Let Obamacare fail. It'll be a lot easier. Will begin immediate construction of a border wall. Rocket Man is on a suicide mission for himself and for his regime. Russia is fake news. This is fake news put out by the media. We'll see what happens with Mr. Bannon. No, I like Oprah. I don't think she's going to run. No, I'm not a racist. I am the least racist person you have ever interviewed. That I can tell you. And yes, together, we will make America great again. Felicitaciones a nuestra producción y a nuestros editores, porque la verdad han metido en poco más de un minuto todos los puntos críticos de todo lo que ha pasado este año. Que tiene que ver también, por ejemplo, con la popularidad tras un año en el poder. Vamos a ver algunos números interesantes. Miren, en 1961 John Fitzgerald Kennedy tenía el 76% de popularidad. Tiempos lejanos para la popularidad de un presidente. Dwight Eisenhower en 1953 tenía, después de un año, 69%. George W. Bush en 2001, después de un año, había tenido el 68%. George Bush Sr., es decir, el padre, en 1989 el 66%. Jimmy Carter, en 1977, mantenía el 62%. Ahora van a entender por qué son tiempos lejanos para este tipo de cuestiones. Richard Nixon en el 69 mantenía el 61%. Ronald Reagan el 57%. Barack Obama, 57% para el año 2009. Bill Clinton, fue popular Bill Clinton, y obtuvo un montón de logros. En el primer año, 49%. Y aquí está Donald Trump, la más baja de todos. En 2017, después de un año, 39%. Este es el nivel de popularidad que tiene el presidente de los Estados Unidos hoy, después de un año de haber asumido el gobierno. Otros datos que también vamos a ir mostrando que tienen que ver con las promesas. Un año de Trump entre promesas cumplidas, incumplidas, en algunas fue directamente con los tapones de punto. Las promesas cumplidas e incumplidas, la construcción de un muro que está en proceso. Precisamente hoy, en algunos contactos que vayamos a tener con los Estados Unidos, hay novedades en la materia. Están haciendo todo tipo de prototipos para evolucionar con eso que tienen decidido hacerlo. Es parte de la puja también con el Congreso por el tema de los fondos. Reemplazar el Obamacare, es decir, el plan de salud que había ideado Barack Obama. También le salió ya el primer día, creo que a las 2 horas de haber asumido, ya estaba anulando todo lo relativo al Obamacare, una de las piezas fundamentales de Barack Obama. La prohibición de viaje para personas provenientes de países terroristas también está en proceso
Y todo esto le ocasionó un caos a los Estados Unidos, sobre todo en aeropuertos y en otros lugares. Salir del Acuerdo de París rápidamente. Este señor no cree en el cambio climático. Dice que es otro de los fake news que anda dando vuelta por ahí y que le impide el crecimiento a los Estados Unidos. Ese sí, está cumplida. Lo hizo muy rápidamente. Recorte de impuestos, cumplido. Y tal vez eso haya empujado en el punto en que tal vez le va mejor dentro de toda su administración, que tiene que ver con el tema económico, aunque también allí va a haber algunos matices. Y después también hay otros elementos a un año de Donald Trump, como la creación de empleo. Está cumplida, por lo menos en este primer año, tiene uno de los índices de desempleo históricos más bajos de la historia de los Estados Unidos. Claro, habrá que ver, sin embargo, qué clase de calidad de empleo se ha creado, pero esa es otra historia. Vamos a tratar de ir desarrollando ordenadamente todas las cuestiones que tienen que ver con este primer año de Donald Trump. Y uno de los que está a la cabeza, sin duda alguna, y con bastante susto para muchos, es el enfrentamiento con Corea del Norte. Best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury like the world has never seen. The United States has great strength and patience, but if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea. Since the United States declared war on our country, we will have every right to make countermeasures, including the right to shoot down the United States strategic bombers. 미국 번터 전역이 우리의 핵 타격 사정권 안에 있으며 핵 단추가 내 사무실 책상 위에 항상 놓여 있다는 것. Un año de gobierno de Donald Trump en donde este fue uno de los frentes y de los más peligrosos. Y es por eso que también decidimos consultar a la gente de Corea del Norte. Alejandro Cao de Venoz es el vocero en español de Kim Jong-un. Ahí va la nota. Se está cumpliendo un año de la llegada al poder en los Estados Unidos, de una manera bastante sorpresiva, de Donald Trump. ¿Pensó el régimen que encabeza Kim Jong-un, el régimen de Corea del Norte, que en medio de todas las promesas electorales que había hecho, sin embargo, ganaría el primer plano rápidamente? Porque todos pensábamos que primero iba a estar el tema migratorio, el muro con México, la expulsión de inmigrantes de los Estados Unidos rumbo a Latinoamérica, o en todo caso la cuestión comercial feroz que había planteado con China. Pero la verdad es que la mayoría de los titulares, el dime y direte más fuerte y por momentos preocupante se ha dado con Corea del Norte. ¿Cuál es su evaluación sobre eso? Bueno, creo que Donald Trump no tiene capacidad realmente como jefe de Estado. Es un hombre que procede del mundo de los negocios, un hombre muy caprichoso, multimillonario, que está muy acostumbrado a hacer absolutamente lo que quiere, pero sobre todo con un gran desconocimiento de la política y la economía internacional y exterior. Y allí es donde se encontró, supongo, con muy poco conocimiento sobre la situación real de la península coreana y en concreto de Corea del Norte, y se dejó simplemente guiar un poco por lo que habían hecho las anteriores administraciones y los anteriores presidentes. Es la vía de la presión, de la asfixia, de las sanciones, para forzar a Corea, en este caso, a desarmarse nuclearmente. Cosa que no ha sucedido y, como vemos en los días actuales, pues, está cambiando de opinión como una veleta cambia según le da el viento. Claro, ahora sorpresivamente, tal vez después desde la movida estratégica entre los mandatarios de Corea del Sur y de Corea del Norte, está planteando incluso estar en condiciones de establecer un diálogo directo con Kim Jong-un. ¿Cuál es la evaluación que hacen ustedes sobre esta apreciación del presidente de los Estados Unidos? Desde luego, es que tiene que hacer eso porque no tiene otra salida. Una vez nuestra nación se ha declarado como potencia nuclear
ha demostrado la capacidad de la bomba de hidrógeno y de misiles intercontinentales que pueden golpear en cualquier punto de los Estados Unidos, ahora sabe ya Trump que un ataque, una invasión preventiva sobre Corea del Norte es totalmente imposible, porque eso desencadenaría una guerra nuclear a nivel mundial. Por lo tanto, la única vía ahora que tiene es la negociación. Como el norte y el sur han realizado sus primeras negociaciones fructíferas después de 2 años, Trump no tiene otro remedio que intentar entrar dentro de estas reuniones y conversaciones para aparentar ser un personaje importante a nivel mundial. De lo contrario, quedaría relegado en un segundo plano y Estados Unidos, su presidencia, perdería protagonismo. Por lo tanto, va a acercarse, como estamos viendo, está proponiendo cosas que hace 2 semanas apenas eran imposibles. Alejandro, ¿cree usted que 2018 será el escenario propicio para que finalmente un encuentro de ese tipo se produzca? Y en todo caso, ¿qué expectativas tiene usted de un encuentro de ese tipo? Sin ninguna duda es muy posible que el 2018 se produzca un importante encuentro, al menos con la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. En el pasado ya sucedió durante la administración de William Jefferson Clinton, cuando la secretaria de Estado Madeleine Albright se encontró con nuestro líder anterior Kim Jong-il. Estos casos pueden volver a reproducirse, sobre todo porque Trump está perdiendo mucha popularidad. Con el último libro Fire and Fury, como estamos viendo, las personas están empezando a entender que es una persona mentalmente incapaz para gobernar la primera nación, la más importante del mundo. Y todo esto solo le puede ayudar, en el caso de un giro respecto a Corea del Norte, a ganar popularidad internacional como una persona de paz, como una persona que está ayudando a resolver los problemas internacionales. Por lo tanto, yo creo que va a aprovechar este momento, sin duda alguna, para aparentarse un hombre de paz internacional y dar presidencia un aspecto más inteligente, más importante de nivel internacional. A partir de todos estos acontecimientos y a partir de esta expectativa, cuando menos a nivel de secretarías de Estado, ¿espera usted que 2018, ya en el transcurso de un segundo año de la administración de Donald Trump, sea mucho más movido hacia la tensión o hacia la distensión con Corea del Norte? Sí, además de simplemente ser optimista, ¿no?, tener esperanza en un futuro mejor, yo creo que realmente por su propio interés, la administración de los Estados Unidos y sobre todo el presidente Trump, que está, como digo, ahora mismo tan denostado, está tan atacado por incluso sus propios compañeros, necesita una vía de escape y necesita lucirse como una persona de capacidad internacional para la paz. Así que si va a haber más arrastrado hacia la opción del diálogo y el entendimiento, por su propio interés al fin y al cabo y el interés de su imperio empresarial. Pero al fin y al cabo, si él lo hace por su beneficio, pero eso también beneficia a la humanidad, pues adelante, bienvenido sea. Getting designed right now. A lot of people say, oh, Trump was only kidding with the wall. I wasn't kidding. I don't kid. Donald Trump, shame on you. Donald Trump, shame on you. Donald Trump, shame on you. Y para mí es vergonzoso lo que está sucediendo con este presidente ahorita. O sea, él no representa los valores de este país. These are shocking and shameful comments from the President of the United States. I'm sorry, but there's no other word one can use but racist. No, I'm not a racist. I am the least racist person you have ever interviewed. That I can tell you. El tema de la inmigración, muro incluido, es uno de los primeros. ¿Recuerdan ustedes cuando comenzamos que dijimos que algunos de ellos iban con los tapones de punta directamente? Uno fue el Obamacare y ahora también es este. Y creo que si no fuera por la justicia, que en algunos casos ha parado muchísimos recursos que ha presentado Donald Trump, me parece que hubiera sido todavía mucho peor. Quiero saludar a Valeria Carbone. Valeria es doctora en Historia. El modo en que nos mirábamos cuando estábamos viendo lo de Corea del Norte nos daba un poquito de miedo a los dos, este tipo de cosas, porque como dijo alguna vez, ahora el Papa Francisco, pero muchos analistas, no es que estemos más cerca o menos cerca de la guerra, estamos al borde de un error, y un error puede ser catastrófico. Tuvimos una muestra en Hawái el otro día. Pero vamos a hablar del tema del muro, del tema de los inmigrantes. ¿Cómo ves todo este proceso tan duro por parte de Donald Trump? Porque no da un paso atrás.
Sí, en realidad lo que creo que es importante aclarar es el hecho de que si bien la retórica de Trump con respecto al muro y a la inmigración es una retórica bastante fuerte y bastante clara en sus objetivos, no es que hay medias tintas en lo que él desea hacer, la realidad es que el muro ya existe, empezó a ser construido durante el gobierno de Bill Clinton y fue reforzado durante el gobierno de George Bush y terminado durante el gobierno de Barack Obama. Entonces en eso lo que nosotros vemos es una continuidad, si se quiere. El tema de que Trump trae a colación un poco es el hecho de que lo que se desea es reforzar ese muro y extenderlo hasta donde se pueda. En este momento el muro ocupa 1/3 de lo que es la frontera entre los Estados Unidos y México. Y el tema del reforzamiento del muro es algo que el Partido Republicano venía reclamando durante el gobierno de Barack Obama cuando se anunció en el 2009 que el muro estaba por ser terminado y en el 2015 que el muro había sido terminada su construcción, un proyecto que ya llevaba 2 décadas y en el que se habían gastado más de 25.000 millones de dólares y más de 50.000 millones en su manutención. Entonces, realmente es un gran proyecto de obras públicas y ahora lo que se trae a colación, o que Trump trae a colación, es el tema de reforzarlo, que era lo que el Partido Republicano vino reclamando durante 8 años. El tema es cómo lo refuerza, porque hemos sabido en las últimas horas que hay 8 prototipos, 7 u 8 prototipos de concreto, de acero, de las dos cosas, y las fuerzas especiales de los Estados Unidos las han estado testeando y dice que es inviolable. Está por levantar o por completar, como bien decía nuestra invitada, algo inexpugnable prácticamente. Ni por abajo, ni por arriba, ni con sopletes, ni con bombas. Es una cosa impresionante lo que está probando. Sí, el objetivo es hacerlo más alto, más fuerte, más tecnológicamente inteligente, más infranqueable, pero también hay que tener en cuenta que durante el gobierno de Barack Obama la cantidad de personas que lograron franquear el muro, que atravesaron la frontera física, en este caso, se redujo notablemente y que la mayor cantidad de inmigrantes que están en forma irregular en los Estados Unidos o que carecen de toda la documentación, la realidad es que han entrado por aeropuertos en forma legal y que permanecieron en los Estados Unidos al vencerse esos periodos de temporalidad legal. Entonces, bueno, ¿cuál es realmente el objetivo ulterior de este proyecto de obras públicas que se calcula puede llegar a gastar hasta 67.000 millones de dólares? El muro es un agente externo, es un instrumento, es una muestra de lo que quiere hacer esta administración, pero lo cierto es que hay una cantidad enorme de recursos que ha ordenado el presidente de los Estados Unidos. Ha habido una gran cantidad de detenciones. Hay cientos de miles de personas, los Dreamers, que están en peligro de ser deportados. Hay iniciativas contra salvadoreños, casi 200.000, contra haitianos. ¿Cómo ves todo este proceso? Y yo creo que lo que está tratando de hacer Trump es cumplir con una de sus grandes promesas de campaña, porque lo que está ligando es lo que él ve como una falta de recuperación de la economía con el tema de la mano de obra. Si bien la economía norteamericana salió de la recesión durante el gobierno de Barack Obama y también los índices de desempleo mejoraron de alguna manera, la realidad es que, bueno, es también una retórica que se utiliza mucho en los últimos años, ¿no? Responsabilizar a la mano de obra barata que viene de otros países como causa de los altos índices de desempleo. Y creo que eso también encontró como un eco en ciertos sectores de la población que muchos asumen son la base electoral de Donald Trump. Pero, bueno, vale la aclaración que Trump también cuenta con el apoyo de muchos sectores medios y altos que se han visto beneficiados con el tema de la reforma tributaria. Y en el medio quedan personas que son americanos, porque lo son, porque hace muchísimo tiempo que están allí, porque estudian, porque le dan lo mejor de sí a los Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a hablar con Diego Quiñones. Diego Quiñones es un dreamer, llegó a México con 7 años y en 6 meses podría tener que afrontar la dura situación de tener que ser deportado. Diego, un saludo cordial desde Argentina. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, con expectativa, tratando de analizar en distintos aspectos este primer año de la presidencia de Donald Trump. Y bueno, vos como dreamer seguramente tendrás la visión de lo que está sucediendo en este cuadro. Sí, honestamente ahorita es un tiempo difícil para todos los latinos que están viviendo en Estados Unidos, especialmente para la comunidad indocumentada. Como yo también soy dreamer, mi permiso de trabajo se expira en octubre y ahorita mi vida está en limbo. Yo tengo planes de ir a sacar una maestría en negocio de administración y política pública, pero por la situación que estamos viviendo bajo la administración de Donald Trump, todo eso se me ha complicado.
Estaba anunciada en la plataforma política de Donald Trump este tipo de conductas, pero ¿pensabas incluso cuando ganó que iba a ir tan con los tapones de punta contra los inmigrantes de verdad, especialmente con los latinos? Desafortunadamente sí, eso me pasó por la mente. Yo tuve la oportunidad, el tiempo que, bueno, cuando primero ganó la elección en el 2016, yo estaba viviendo en Washington, D.C. y en ese tiempo estaba trabajando para un senador de Nueva Jersey, en el Senado estadounidense. Pero si ves las declaraciones públicas de Donald Trump, él tiene lastimosamente la mala práctica de decir una cosa y contradecirse en un tweet. Incluso él dijo que iba a lidiar con el problema de los Dreamers a través de términos legislativos con un corazón grande. Dijo varias declaraciones públicas así, pero está rodeada por gente que no lo ayuda en ese aspecto, como gente como Stephen Miller, que es un señor que se dedica a política, es sumamente anti-inmigrante. Incluso él trabajó como personal bajo Jeff Sessions, que era un senador de Alabama, y ahora es el fiscal general de Estados Unidos. En ese sentido vemos también que los Dreamers están siendo utilizados prácticamente como una moneda de cambio. De hecho se ha quedado sin presupuesto precisamente porque no le han dado algunos instrumentos. Trump no ha cedido en el tema de los Dreamers. ¿Cómo están viendo ustedes que además del peligro de ser deportados, de todas las iniciativas que ha lanzado el gobierno, los use como moneda de cambio? Sí, la verdad que es degradante. Eso no es algo muy inhumano. Desafortunadamente el presidente y el Congreso controlado por el Partido Republicano, en las dos cámaras, en el Senado y en la Cámara de Representantes, lo están usando como casi un cambio de moneda. Quieren dinero para construir su frontera con México, que es política pública mala, en su malo presupuesto, casi costoso. Pero es lo que están haciendo con nosotros. Los demócratas finalmente ya no van a ceder a sus juegos y finalmente pusieron el pie en firme y que quieren incluir un proyecto de ley para los Dreamers en este nuevo presupuesto. Ya no quieren un presupuesto de término corto, sino un presupuesto de término largo y que incluya aseguranza, un programa que se llama CHIP, que provee aseguranza médica para niños de bajos recursos y también para un proyecto de ley que proteja a los Dreamers. Diego, te pido que te quedes en línea un segundo más, por favor. Vamos a ver, Valeria, te veía sentir mientras hablábamos de esto de quedarse sin presupuesto porque la moneda de cambio no funcionó y entre otras monedas de cambio eran los Dreamers. Sí, los Dreamers y CHIP, como Diego decía, que es el programa que asegura un seguro de salud, valga la redundancia, para niños de bajos recursos. Estamos hablando de 9 millones de niños que en el mes de septiembre, de hecho, perdieron esa cobertura. En el mes de octubre, el presupuesto para el año fiscal 2017-2018 se había vencido y lo que se hizo a partir de entonces fue extenderlo en breves periodos hasta llegar al día de hoy. Hoy es el día de la asunción de Trump. Estamos a 10 días del discurso del Estado de la Unión que abre las sesiones legislativas. Ayer a las 12 de la noche, hora de Washington, tenía que llegarse a un acuerdo con respecto al tema presupuestario y CHIP y los Dreamers eran como las dos fichas de intercambio. Lo que proponían los republicanos con acuerdo de Trump era o uno o el otro, claro, y los demócratas tenían que ceder y los demócratas decían no vamos a ceder porque estamos hablando en el caso de los Dreamers de 800.000 personas. Entonces, ¿qué es lo que no se puede incluir en el presupuesto para proteger a estas 800.000 personas? Pero bueno, Trump decidió que no iba a ser así la negociación. Una situación dura en donde, no me canso de repetir el término, Donald Trump en esta materia sí se ha mostrado particularmente duro y siempre con los tapones de punta. Y si no fuera por la justicia que frenó una cantidad de iniciativas, estaríamos hablando de cosas mucho más contundentes. La doctora Mary Licancio es abogada, tiene la generosidad de estar del otro lado de la comunicación. Señora, gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pero estar con ustedes. Bueno, vamos a ver, Marily, ¿cómo ve toda esta situación, todas estas iniciativas, los Dreamers como moneda de cambio, un presupuesto que no es aprobado, por lo tanto el cierre parcial de la administración? Y yo tengo esta sensación, corrígeme por favor si me equivoco, pero si no fuera por la justicia y por los recursos presentados por los abogados, estaríamos en un cuadro para los inmigrantes mucho peor todavía. Mira, no estaríamos hablando de los Dreamers en este momento si el presidente Trump no hubiera dicho al Congreso americano, ya es hora de parar con esta papa caliente, que es un tema que no han querido tocar los políticos en Washington. Sabemos que
soñadores o los Dreamers han sido protegidos por el presidente Obama bajo una orden ejecutiva. Y lo que ha hecho el presidente Trump es decir, el Congreso tiene que encontrar una solución permanente. Es muy hipócrita de los demócratas decir que ahora es culpa de los republicanos, ya que cuando el presidente Obama tuvo control completo de la presidencia, la Cámara alta y baja, en sus primeros 2 años ni siquiera tocó el tema de ayudar a los inmigrantes, que fue la gran falla de la presidencia del presidente Obama. Entonces lo que estamos viendo es que el presidente Trump ha dicho, si me traen una propuesta para los Dreamers, yo la firmo, siempre y cuando se proteja la frontera del sur, donde se pueda crear el muro. Ahora, cuando se habla del muro, el muro de Trump le parece ofensivo a muchas personas, pero cuando se hablaba de la protección de la frontera y que ya tenemos más de 700 millas de muro, cuando la senadora Clinton, cuando Obama era senador, cuando ellos hablaban de eso era bien, pero cuando lo habla el presidente Trump le parece ofensivo a las personas. Yo estoy segura que bajo esta presidencia de Trump vamos a lograr una reforma migratoria y una solución permanente para los Dreamers, que es tan importante para ellos. Yo vivo en el sur de la Florida, donde hay miles y miles de personas jóvenes que están dependiendo de eso y están jugando con esas personas que necesitan de esa solución. Pero lo importante es resaltar es que el problema de los Dreamers, ellos tienen hasta el 5 de marzo y están trabajando en eso. La medida de mantener el gobierno abierto, no había nada en contra, nada negativo. Iba a ayudar a 9 millones de niños en su plan médico, y eso es algo que los demócratas no pueden explicar, la razón por la cual ellos votaron que no para mantener el gobierno abierto, fuera de política, porque hoy celebramos 1 año de la presidencia de Trump, donde tenemos una economía que le va sumamente bien, donde tenemos menos desempleo que a más de 45 años, tenemos 7 trillones de dólares de riqueza acumulada en este país, donde una bolsa de valores que nunca había llegado a 20,000 puntos, llegó a más de 26,000 puntos esta semana, donde tantas personas están recibiendo aumentos de sueldo por la reforma fiscal. Y en vez de estar hablando de eso, estamos hablando de el gobierno cerrado y el problema de DACA, cuando el problema de DACA todavía no es una crisis, porque todavía faltan más de 5 semanas para poder llegar allá. Lo que pasa, doctora, que usted comprenderá que esto involucra a cientos y cientos de miles de personas. Son personas los que están en el medio más allá de la discusión política. Es importante que se hable de esto, porque hay historias de vida en el medio, hay cómo desarrollar una vida, cómo desarrollar familias. Esto es realmente importante. Sin duda ninguna. Yo soy directora de Miami-Dade College, la universidad en Estados Unidos donde empezó los Dreamers, donde empezamos a luchar por estos muchachos. Yo trabajo como directora voluntaria de esa organización que tiene más de 160,000 estudiantes y los Dreamers están ahí y yo quiero ayudarlos también. Pero lo que te digo es importante hablar de estos muchachos y de los Dreamers, pero también tenemos que mantener el gobierno abierto. Y cuando no hablamos de que sí fue un gran fallo de los demócratas, cuando ellos decían queremos proteger a los Dreamers, pero no hicieron nada en sus primeros 2 años y después culpan a los republicanos, eso se llama política. Yo le digo, tenemos un presidente dispuesto a firmar la protección permanente de los Dreamers, siempre y cuando tengamos otras seguridades importantes para este país. Bien. Doctora, gracias por su tiempo. Gracias. Diego, tengo unos segundos para ir cerrando este segmento. Bueno, yo me imagino que estarás en una posición completamente distinta a la de la doctora Cancio. Bueno, la doctora tiene unos puntos, pero en el sentido que la presidencia de Obama sí en los primeros años tenía con el control completo los demócratas y deberían de haber hecho algo en términos de migración. Desafortunadamente se usó todo ese tiempo para pasar el Affordable Care Act o como se conoce el Obamacare, pero en el sentido que los republicanos fácilmente podían pasar un proyecto de ley que lidia nomás con chip, o sea, los demócratas apoyarían eso, a incluirlo en el presupuesto de término corto. Están jugando política con la salud de millones de niños, fácilmente lo podrían excluir y pasarlo fácilmente. Bien. El término de los Dreamers pues es difícil, tenemos que negociar, y como Estados Unidos es su país soberano, puede construir cualquier tipo de muro. Todos tienen su derecho a tener su opinión, pero no tienen derecho a tener una opinión que no está basado en datos. Bien, Diego. Y en eso me refiero a que el muro fronterizo no va a funcionar. Eso está, muchos muros se han construido en varios países, en Berlín, en China, no han funcionado. Lo que sí puede funcionar fue la tecnología
ascensores, y los demócratas no están opuestos a eso, incluso están a favor de eso. Y también sí tiene razón la doctora que el presidente Trump dijo que me trajeron un proyecto de ley, yo lo firmaría. El senador Durbin de Illinois y el senador Graham de Carolina del Sur le trajeron un proyecto con apoyo bipartidista de los republicanos y demócratas, pero él lo rechazó. Bien. Y 2 días después de eso dijo que lo iba a apoyar, o sea que no entendemos lo que quiere el presidente. Tengo que dejarte porque estamos excedidos en el tiempo. Gracias por esta comunicación, Diego. Sí, claro, gracias a ustedes. ¿Cuántos factores juntos intervienen en esto? Uno se queda solamente con la inmigración, pero articula un montón de factores. Sí, en realidad, si bien considero que algunas de las cosas que dijo la especialista en inmigración no estoy de acuerdo, en algunas algo de razón tiene. Es cierto que durante el gobierno de Obama muchas cosas no se hicieron con respecto a la reforma inmigratoria, y es verdad también que Hillary Clinton tenía una posición bastante dura con respecto al tema inmigratorio. Lo cierto era que no se iba a poner en la mesa si Hillary Clinton ganaba la presidencia. Trump lo convirtió en un tema de campaña, sobre todo, a ver, cuando estamos hablando de inmigración estamos hablando de un cierto tipo de inmigración, porque Donald Trump no es que no quiere inmigrantes en los Estados Unidos, sino que está apuntando a un tipo de inmigración calificada. Él está hablando de una inmigración meritocrática, y el objetivo es reducir la inmigración poco calificada, sobre todo que venga de países de América Latina y de países musulmanes, ciertos países musulmanes. Valeria, muchas gracias por tu tiempo. A ustedes. Y dejamos este terreno para entrar en otro capítulo de un año de Trump, la economía. Evaluación de la economía, algunos indicadores. Vamos a ver cómo se mueve este terreno el económico, en donde parece es donde está un poco más relajado el presidente de los Estados Unidos, aunque con matices y con cosas que son de interpretación. Vamos a ver la economía en el primer año de Donald Trump. Los que creen que mejoró son el 44% de los encuestados. Los que creen que continúa del mismo modo, el 35%, y en los que creen que empeoró es el 18%. Es curioso porque esto es directamente, opuestamente proporcional a los que lo evalúan al presidente de los Estados Unidos como el de más bajo índice de popularidad, tiene un 39%. Sin embargo, la mayoría de los encuestados, un 44%, creen que la economía mejoró. Este es uno de los puntos importantes para tener en cuenta en este terreno. Vamos a ir inmediatamente a hablar algunos de los puntos principales que tienen que ver, por ejemplo, con lo que creció el Producto Bruto Interno en 2017. Creció el 2,5%. Veníamos de un crecimiento de la economía de los Estados Unidos en 2016 del 1,6%. Este es otro de los puntos importantes a esta altura de los acontecimientos. Dos de los datos que hablan de un año de Trump en materia económica. Este es el punto esencial y vamos a hablar ya con nuestros expertos. En este caso, Julián Yosovich, periodista, colega del diario El Cronista Comercial. ¿Cómo estás? Pepe, gracias por recibirme. No, por favor, gracias por venir. Nos importa mucho tu análisis de este año. Qué contradicción, ¿no? El presidente menos popular con números que parecen ser positivos para un año de gestión. Sí, creo que lo que hay que tener en cuenta es un poco mirar la película. La gestión de Trump más o menos sigue la tendencia de las variables que estamos viendo, que veíamos en la gestión de Obama. Por un lado, el desempleo cayendo. Pensá que Obama recibió el desempleo en torno al 10% y lo dejó en torno al 5%. Hoy está en 4%, con lo cual 4,1%, con lo cual la tendencia del desempleo desde que Trump asumió siguió con lo que venía ocurriendo antes. En términos de crecimiento lo mismo, porque lo que estábamos viendo es, bueno, después de la crisis económica en 2008, que es lo que recibió Obama en cierta forma, siguió la recuperación luego desde que Trump asumió. Lo que queda ahí, la cuota pendiente, que genera mucho debate dentro de lo que es Estados Unidos, es qué es lo que ocurre con la inflación. Otra de las variables uno puede ver... Un poco arriba del 2%. Sí, está en torno a ese valor. El objetivo que se había propuesto la Fed, que es la Reserva Federal, era que acceda a estos valores. Sin embargo, no vemos una dinámica
dinámica muy importante. Claro. Es como que cierta contradicción, porque por un lado tenemos un nivel de desempleo muy bajo, lo que te estaría indicando que la economía podría eventualmente recalentarse, pero al mismo tiempo tenemos un escenario de inflación muy baja, con lo cual te daría que la economía todavía no está recalentada. Entonces, la decisión final de qué es lo que tiene que hacer la Fed sobre subir o no la tasa de interés está muy debatida en ese sentido. Otra de las variables uno que puede ver es qué es lo que ocurrió con el mercado financiero. En este último año las acciones en Wall Street estuvieron subiendo 25, incluso 30%, el sector tecnológico más del 30%, con lo cual es la misma tendencia que uno veía antes de lo que uno observaba previo a la era Trump, ¿no? Vamos a ver. Yo en todos los aspectos de la administración Trump lo que veo es mucho desorden. Mucho desorden en todo, es todo como muy repentino, todo muy abrupto. Ese desorden al principio también lo vi en la economía, pero me parece que, primero, con esta instancia que vos mencionabas, de seguir con una línea que la economía de los Estados Unidos estaba mostrando, llegó el tema de la baja de impuestos. Y eso para los americanos es sagrado en algunas materias, sobre todo para los republicanos. ¿Crees que ese va a ser el factor que lo va a mantener en estos niveles de buena economía? Bueno, puede ser. Lo que esperan es que la economía crezca 2 puntos porcentuales más. Desde que se baja el impuesto a que efectivamente llega a la economía, tiene un cierto lag, un cierto retraso, con lo cual no va a ser inmediato. Pero bueno, sin duda que es algo positivo y además para la economía en general. Lo que pasa es que ya la economía viene recuperándose, ya la economía tiene un nivel de desempleo muy bajo, con lo cual el impacto que eso puede terminar generando es ciertamente limitado en las variables que se quieren ver. Sí es positivo, pero bueno, habrá que ver. Y otro dato que es importante es cómo lo toma el sector financiero. Todo esto del tema de la desregularización del sector y también el tema de estos cambios impositivos es algo que le han venido muy bien a todo el sector de bancos, que han tenido un muy buen año en cuanto a las ganancias. Las acciones del sector subieron más del 30%. Desde que Trump ganó, subió un 48% y un 30% desde que Trump asumió. Mucho de la economía tiene que ver con la confianza y evidentemente esto ha impulsado. Ahora, ¿tiene un plan Trump o es simplemente un empresario que se está moviendo en ese terreno como pez en el agua para debatir con empresarios, con formadores de precios y con un largo etcétera en este tipo de libertad de operación que tiene Estados Unidos en la materia? Bueno, parecería por momentos como que toma decisiones muy improvisadas o que efectivamente como que no sigue toda una línea de acción que uno podría más o menos esperar. Sin embargo, digamos, aparte está, me parece, muy concentrado en cumplir las metas o las promesas que había prometido o mencionado dentro de su campaña. Por eso es que mantiene lo que hablaste recién respecto de lo que es el muro de su campaña migratoria. Con la parte económica lo mismo, la baja de impuestos tiene que ver con ese sentido, con lo cual, bueno, en definitiva me parece que su línea principal está relacionada en cumplir lo que se prometió en la campaña. Te pido que te quedes por favor aquí con nosotros, porque nosotros entrevistamos a Felipe Yarlura. Felipe Yarlura es socio de Trump en un emprendimiento en Punta del Este. Hay una historia por allí que dice que alguna vez Trump le consultó porque no estaba muy decidido a participar de la interna republicana y él le dijo que lo hiciera porque iba a ser presidente. Felipe Yarlura habló con nosotros. Felipe Yarlura es uno de los emprendedores de la empresa YY Development y asociado con Donald Trump precisamente en un emprendimiento en Punta del Este. Felipe, gracias por tu tiempo, gracias por estar en TN Internacional. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias a ustedes por llamarme. No, por favor, al contrario, sabemos de tu amistad con Donald Trump. Hay una versión por allí dando vuelta, me confirmarás, que una de las personas que le dijo a Donald Trump que si se presentaba ganaba, fuiste vos. Sí, sí, una historia vieja. Sí, en realidad, hasta ya hace un montón de esto, parece como si hubiera pasado un siglo casi, ¿no? Pero cuando empezó a pensar ahí a presentarse primero a internas para el Partido Republicano y luego a las presidenciales, hablando una vuelta en Nueva York, me preguntó la opinión y le dije eso, le dije que me parecía que tenía unas buenas chances de ganar si presentaba. Vos sabés que me agarro de la frase que dijiste que parece que hiciera 100 años de eso, y ha sido un año muy intenso, se está cumpliendo un año de Trump presidente, en algo en que muchos no creían, y aprovechamos entonces para preguntarte por uno de los aspectos de esta administración de Donald Trump y que tiene que ver con la economía. ¿Cómo ves la evolución económica en este primer año de los Estados Unidos con la administración Trump? Bueno, la economía, creo que si hay un aspecto donde él está cumpliendo todo lo que había prometido es el aspecto económico. La bolsa de Estados Unidos, el Dow Jones, desde que él ganó la presidencia hasta estos días, subió de 18.000 y pico de puntos a casi 26.000. Es un récord histórico. Significa que toda la gente que tenía su dinero invertido en empresas norteamericanas cotizaban en este índice
vieron ganar su patrimonio en 40% en dólares en ese tiempo por creer en las empresas norteamericanas. Una de las cosas importantes que él hizo también, que hace poquito lograron un reporte positivo tremendo. Esto permite que todas las empresas americanas puedan desarrollarse mejor, contratar, generar más empleos, investigar más, exportar más, ser más competitivas. Hace poquito, a fin de año, se anunciaron más de 1 millón de bonos, o sea, de empresas norteamericanas que gracias al recorte de impuestos pudieron aplicar esa plata a pagar a 1 millón de sus empleados bonos específicos por esto. Así que la economía está en un momento floreciente. La verdad que Estados Unidos está en un gran momento económico gracias a la presidencia. Vos sabés que dijiste algo interesante respecto de la evolución económica. Tal vez es uno de los puntos menos controvertidos de la administración Trump en este año. Tal vez el único, digamos. Pero la baja de impuestos parece haber sido sustancial, como una explosión para esto, ¿no? Además que está en el gen republicano, ¿no? Es tremendo. Bueno, a ver, capaz los que tenemos un poco de pensamiento más conservador, siempre vamos a estar más para el lado de tratar de que el Estado cumpla las funciones más esenciales que tiene y del modo más liviano, en el buen sentido. O sea, no que deje hacer las cosas que tiene que hacer: educación, salud, justicia, seguridad, defensa y tener una buena administración económica, pero sí tratar de no ser una carga para los actores económicos. O sea, que nos bajen cada vez menos las retenciones en los salarios, que nos bajen la menor cantidad posible de impuestos en las empresas para que a su vez podamos reinvertir, podamos todos crecer económicamente. Esa creo que es la visión, es la visión de los Estados Unidos histórica y mucho más acentuada durante los gobiernos republicanos y ni hablar en el gobierno de Trump. Bueno, es un lujo y un placer para mí sumar a esta mesa a Marcelo Cantelmi, que es editor de Información Internacional del diario Clarín. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por venir. No, un gusto. Bueno, se suma a Julián en esto. ¿Cómo ves todo este aspecto general de un año de Donald Trump? Añadiría un dato muy interesante. Hace pocos días la calificadora china bajó la calificación de Estados Unidos precisamente por la cuestión impositiva, porque considera que Estados Unidos va a tener problemas en adelante por recaudación para poder cumplir con sus compromisos. Este es el mundo que estamos viendo, ¿no? Un mundo que tiene estas nitideces, a veces confusas, pero que tienen brotes. Es un año muy complicado, un año donde a Trump ha generado una brecha enorme, una gran grieta dentro del país, algo que nosotros conocemos bastante bien. Bueno, Estados Unidos está viendo algo similar, pero tengamos en cuenta de que Trump no bajó de un plato volador, como algunas veces decimos. Él es un efecto de la época. Digamos que Estados Unidos se suma a una tendencia mundial que veníamos viendo en Europa. Él tiene un desprecio bastante resonante contra la prensa. Silvio Berlusconi le ganó por un largo tiempo en el mismo sentido. Y hay un brote muy nacionalista en todo el mundo, en mi opinión, producto de la crisis todavía no resuelta del 2008, que acumuló una enorme cantidad de población en las orillas y que genera este nacionalismo por momentos con aspectos fascistas, que se ve mucho en Europa, en donde se busca personajes que puedan llegar a resolver el problema inmediato que tiene la gente. Trump hoy día tiene casi asegurado un 40% de electorado. Ese 40% de electorado es el sector que menos se benefició por los cambios. No tanto por su propia responsabilidad, que también la hay, sino también porque el conjunto del Estado no lo cubrió. Vos sabés que quiero tomarme de esto que estás diciendo para preguntarle a Julián, porque Donald Trump me hizo acordar en la campaña a Raúl Alfonsín, cuando en el advenimiento de la democracia en la Argentina, que dijo que iba a abrir las fábricas a patadas, las persianas de las fábricas a patadas. Sabemos que eso no se hace así. Quiso entrar por el lado del carbón, le dijo cosas incluso un poquito groseras muevan ese culo gordo porque se van a tener que poner a trabajar a los mineros, un largo etcétera. Creyó que, o por lo menos anunciaba que las fábricas de autos iban a volver a estar llenas de trabajadores, cuando es la robótica la que hace todo esto. La pregunta que quiero hacerte desde la economía: ¿será el plan de infraestructura el que va a salvar esta idea de Trump, que por un lado, por la praxis, tiene que dejar de lado para darle trabajo a mucha gente? Sí, sin duda. O sea, no sé si necesariamente va a pasar por la plan de infraestructura. Sin duda que tiene un programa más bien relacionado con la baja de impuestos y de incentivar la economía a través de lo que es más participación de lo que puede ser el Estado. En ese sentido, como para dinamizar un poco más lo que es la economía. Si uno hace más un repaso, digamos, el temor inicial que había en el mercado internacional y de los participantes, de los bancos y demás, sobre lo que podía llegar a ser Trump, generó un nivel de temor a nivel general respecto
respecto de lo que podía ocurrir con los tratados internacionales de comercio, con la volatilidad que podía ya haber en el mercado, que finalmente nada se concretó, sino más bien todo lo contrario. Vimos un escenario positivo en materia económica y positivo en materia bursátil, y cumplió con su mandato dentro de la campaña de bajar los impuestos, y continuará con esto que, o ahora me da la sensación que su plan de acción hacia adelante es hacer más énfasis en lo que prometió y no dejar lo que... Él llegó como un político distinto, y que los políticos generalmente pueden llegar a olvidarse de lo que prometen en campaña. Él me parece que siempre tiene en mente lo que dijo en campaña como para seguir llevando adelante eso. Julia, muchas gracias. Gracias a vos. Marcelo, te pido que te quedes con nosotros un poquito porque ahora entramos en otro capítulo. Y este puede ser, de cara al futuro, el más duro de todos para Donald Trump, el Russiagate. Para este capítulo a Daniel Politi, corresponsal del New York Times. Qué capítulo bravo para Donald Trump este, ¿no? Sí, la verdad que sí. Acaba de ser premiado. Los premios Fake News, el New York Times. Sí, nada menos, ¿no? Qué dolor de cabeza, ¿no? Bueno, vamos a ver, entramos en un capítulo realmente complejo. Les pido, por favor, que vamos a sumar a Luis Alvarado. Luis Alvarado es analista republicano. Es un hombre que ha dado mucho detalle. A TN Internacional ha sido muy generoso con TN Internacional siempre, porque nos ha dado punto por punto, incluso cuando era candidato, algunos de los temas más importantes en la materia. Luis, un saludo cordial. ¿Cómo estás? Gracias, saludos desde Los Ángeles, California. Vamos a ver, Luis, ¿cómo ves este proceso de un año de Donald Trump en general y en particular, como analista republicano, con el Russiagate? Alguna vez creo que lo hemos hablado contigo. Richard Nixon cayó por el Watergate, y este proporcionalmente puede ser mucho más grave porque involucra una potencia extranjera. Aquel por lo menos era meramente local. Lo que hay que reconocer es que en el Watergate, la gente cree que esto pasó de la noche a la mañana, pero en verdad se tardó meses para que en verdad la investigación evolucionado al punto donde en verdad tuvo el efecto que votó al presidente Nixon de la Casa Blanca. Y con lo que estamos viendo con lo de Rusia, esta investigación aún no se ha llegado hasta la Casa Blanca, pero básicamente sabemos de que el inspector que está a la cabeza de esto, el señor Mueller, que es muy respetado, y sabemos de que en verdad no deja ningún detalle sin estar hecho correctamente, no ha llegado todavía a la Casa Blanca. No se sabe qué tipo de sorpresas tiene, no sabemos qué tipo de evidencias tiene, pero lo que sí sabemos de que esa comisión continúa investigando, continúa hacia adelante, y hasta que en verdad ellos estén listos para presentar su caso, en verdad, todos vamos a especular qué tan importante o qué tan fuerte va a ser el caso que presenta. Vamos a ver, Luis, dame un segundo, por favor. Daniel, ¿cómo ves todo este proceso? Y, bueno, en particular este que me parece que puede ser el mayor detonante que tenga en el mediano y largo plazo Donald Trump. No, es como bien dijiste, es parte de lo que ha venido lidiando el gobierno de Donald Trump. Lo interesante acá es cómo ha cambiado el gobierno de Trump, cómo habla de Russiagate, ¿no? Al principio, antes de que entraron, era nunca tuvimos contacto con rusos. Sí. Después era, bueno, tuvimos contacto, pero no era nada sobre las elecciones. Después era, bueno, tuvimos contacto en las elecciones, pero era solo, estamos curiosos para ver qué es lo que tenían sobre Hillary. Y ahora es, bueno, sí tuvimos contacto, pero todos los que dicen que hay colusión están mintiendo, es todo fake news. Entonces, es verdad, como dijo el señor ahí en Washington, que todavía no encontraron ningún smoking gun, ¿no? O sea, no hay nada que sea como que, bueno, esto es lo que... No lo agarraron con las manos en la masa. Claro, no hay nada, o sea, hay mucho humo, hay muchas cosas que se ven raras, que parecen raras, hay muchas reuniones, pero es parte, no sabemos todavía si es parte de lo que vos dijiste antes de esta presidencia tan desorganizada de Donald Trump. Por momentos. Muy caótico, había parte, o sea, tenemos este Papadopoulos, que es
que fue advisor en Inglaterra, que hizo intentos de hacer reuniones en Moscú, y él se declaró culpable por haberle mentido al FBI. Entonces, hay mucha gente alrededor de Trump que mintió, que sabemos que tienen conexiones con Rusia. Ahora, el contacto directo Trump-Putin que pensamos que iba a venir, todavía no está ha tan llegado. evidente. Marcelo, ¿coincidís? Sí, coincido. Lo que me llama la atención es que el fiscal que lo está investigando dio a entender que tiene intenciones de entrevistar al presidente. Entrevistar al presidente indicaría que algo más hay que no sabemos respecto a esto. Trump ha tenido negocios en Rusia. Esos negocios en Rusia se consideran que pueden haber sido opacos, como también ha tenido negocios opacos en Estados Unidos desde la época de su padre en concreto, y no necesariamente quizás estén tan vinculados con las elecciones como con su propio involucramiento como ejecutivo inmobiliario o constructor, con algún sector sí vinculado al gobierno ruso o los suburbios del gobierno ruso, a ver si soy bastante concreto. Sí, bastante. Que es un poco lo que más lo atemoriza. Hay esta parte de la familia. El Russiagate está muy ligado a esta forma de entender las cosas que tiene el clan Trump, y de algún modo su ataque a la prensa va por ahí. Vos sabés que cuando se censura o se busca censurar, no es para que te elogien, sino para que no digas, ¿no? Vamos a ver, Luis, ¿coincides con la postura que se escuchó aquí en la mesa en que si finalmente el fiscal va a entrevistar a Donald Trump es un antes y un después en esta causa? Y exactamente el punto que quería hacer es de que, como no lo ha cerrado el caso y continúa en la comisión trabajando, escuchamos, como dijo el caballero que tienes presente, de que si Donald Trump está envuelto en una campaña para tratar de dar desinformación o tratar de dar a su base, que entiende de que no hubo colisión, cuando él ha tenido una entrevista y en esa entrevista dice 8 veces no hubo colisión, es porque él quiere mandar este mensaje. Yo, el historial que tienes es que se está preparando a su audiencia para cuando llegue el ataque o llegue el momento donde diga que sí hubo colisión, de que lo pueda desinformar, que la gente no le crea y vuelva a convertir parte del fake news, de la noticia que no existe, y que lo miren su base de apoyo como es una estrategia simple y sencillamente para tumbar la ideología que él presenta. Luis, gracias por tu tiempo. Gracias por la invitación. Fake news, dijo. De eso vamos a hablar en un instante, después de la pausa. Estaba conversando con mis colegas aquí en la mesa que para un primer año, si tuviéramos un programa de 3 horas, creo que lo llenaríamos por completo. Nos estamos quedando cortos y nos viene el capítulo de las fake news o de las mentiras de la prensa. Y la verdad es que si tengo 2 exponentes aquí que han sido marcados directamente, son ellos. New York Times, Clarín. Esto nos lleva al capítulo de la posverdad, un largo etcétera, etcétera, y una cantidad de cosas. ¿Cómo ves este fenómeno, este proceso que nunca un presidente lo había hecho de esta manera? Sí, me parece que es particularmente interesante porque acá Trump se apropia de algo que era verdad, que fue el fake news propiciado por Rusia. Ahora sabemos durante el año electoral que una gran campaña rusa para meter noticias falsas en los medios como Facebook, Twitter y todo eso, y crear este proceso de las noticias falsas sobre Hillary Clinton, y él se apropia de ese término y lo vuelve suyo, y ahora se ha vuelto un término global, ¿no? Hay líderes de todo el mundo ahora hablan de fake news, especialmente líderes más despotas de derecha, se han apropiado de este término que ahora Trump lo usa a su favor, cuando en realidad era algo que se usó que ayudó a Trump en las elecciones. Vos sabés que me llama la atención, Marcelo, es casi una política tercermundista que adopta Donald Trump, porque esto ya lo hemos visto por este lado, ¿no? Sí, un poco también hay pistas por ahí en el gobierno de Ronald Reagan, pero a mí me parece más importante que el fake news, que el denuncia o del cual se ampara la posverdad. Él sostiene la siguiente teoría: la verdad es lo que yo digo o lo que mi gente dice. ¿Es de noche? No, yo digo que es de día y hay que creer eso. Si vos no crees eso,
eso vas a ser atacado. Y esa idea de formar una realidad a partir de tus intereses, que la hemos vivido mucho en este país, la vivimos todavía mucho en América Latina. Venezuela es casi un ejemplo de esta deformación constante de lo que sucede a partir de lo que le interesa a quien hace el relato. Forma parte del interés objetivo de Donald Trump de destruir el prestigio de medios como New York Times o Time o CNN y demás, porque son los que lo están investigando. Te termino con una frase. John McCain es candidato presidencial, también correligionario de Trump, que dijo: así empiezan las dictaduras, cuando empezó a molestar con el tema prensa Trump. Gracias a ambos. Se nos fue el programa. Chau.